Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es la unidad 2. Al término de pasar esta presentación, la ronda de consulta, y les voy a mostrar eh, de qué se trata el laboratorio, que algo ya saben los grupos de ayer. Y hoy día también vamos a avanzar un poco en algunas en ese sentido, pero se relaciona mucho con la materia que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Recuerden, me pueden interrumpir cuando quieran, incluso cualquier recordatorio, que hay un alumno afuera, etcétera, me avisan. ¿Ya? Bien, justo se ha dejado de compartir la pantalla, ¿no? Ya. Ya. Resolución de ecuaciones no lineales. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Todo lo relacionado con teoría del error, un resumen. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Bueno, solución de ecuaciones no lineales. Bueno, ¿qué son las ecuaciones no lineales? Ahí se muestran unas figuras en la parte derecha, si se fijan, que son ecuaciones que de alguna manera tienen una característica que son continuas, ¿cierto? Un minuto, ¿cierto? Que son derivables, ¿sí? ¿En qué sentido? De que de alguna manera no tienen discontinuidad. ¿Ya? Acá hay tres funciones diferentes. ¿Dónde habría discontinuidad? Si esta función que termina acá continuará ahí. ¿Sí? Ahí sería una función que no es continua, sino que es discreta en ese punto. Entonces, ¿cuál es la ecuación no lineales que ustedes conocen más? Bueno, cuando resolvían sistemas de ecuaciones, ¿cierto? De segundo grado, donde se aplicaba esta fórmula. Bueno, cuando nosotros aplicamos fórmulas, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si se fijan, están despejando, en este caso el x. Y lo que se está buscando es cuando el f de x pasa por el eje x, si se fijan. ¿Ya? Entonces, el resolver una ecuación es resolver una ecuación que tiene esta forma. O sea, está igualado a cero. ¿Ya? Entonces, lo que uno está buscando es cuándo o qué valor debe tomar x para que esta ecuación con este valor igual a cero se cumpla. ¿Ya? Bueno, ese valor que estamos buscando es lo que se denomina raíces o soluciones, ¿cierto? También se les nombra cero de función. ¿Por qué? Porque es cuando la función vale cero. Hablando en el plano cartesiano, si se fijan, en ese sentido, o sea, que estuvieran x, y. ¿Ya? Bueno, en general, los métodos de resolución de ecuaciones se clasifican en dos, que son los directos e iterados. Este sería un directo, porque es la aplicación directa a una fórmula, que siempre sería la misma cantidad de operaciones, es decir, se demoraría prácticamente lo mismo. ¿Sí? En cambio, iterado es cuando a partir de una aproximación, por ejemplo, de x, en siguientes iteraciones vuelvo a ocupar ese x para ir aproximando los valores. Bueno, en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver acá son métodos iterados, que dado unas pistas o unos puntos, nosotros tratar de tener mecanismos que a partir de algoritmos busquen cuándo aparece una raíz. Ahora, evidentemente hay problemas que son más sencillos que otros. Por ejemplo, acá evidentemente, si nos vemos solamente esa función, existe una sola raíz. Entonces, la mayoría de los métodos que existen son buenos para encontrar una raíz. El problema está cuando aparece más de una raíz en el problema. Entonces, para acotar esa dificultad, es que en general los métodos funcionan sobre un espacio acotado, por lo general 2 puntos. En este caso podría ser entre el 2 y el 6, y ahí no habría problema porque va a encontrar una raíz. En cambio, si uno le da el 0 y el 6 a los métodos, no todos los métodos van a encontrar las dos raíces. ¿Ya? Eso tenerlo más o menos bien en mente a medida que vamos avanzando en la materia, porque es uno de los problemas que suelen aparecer cuando uno desarrolla las soluciones de estos métodos. Ya, en este sentido, si bien acá hay un poquito de historia, existen ciertos teoremas que si la ecuación, por ejemplo, no es polinómica, es muy difícil que ésta sea resuelta mediante métodos iterados. ¿Ya? En general, cualquier función, ¿sí? Que sea continua, tenga ciertas características, uno la puede representar con un polinomio. ¿Ya? En la gráfica, por ejemplo, este es un polinomio de grado 3, si se fijan. Ahí dice x a la 3. ¿Ya? Lo que está diciendo acá, que en algunos casos,
por ejemplo, si los polinomios son de orden superior a 4, ¿sí? En el caso de... Esto tienden a ser ineficientes. ¿Por qué? Porque un polinomio igual a 4, si se fijan, va a tener más oscilaciones. Entonces, hasta cierto punto, estos métodos funcionan bajo ciertas restricciones en cómo se construyen los polinomios. Pero se dan cuenta que cuando nosotros analizamos funciones continuas, que incluso sus segundas derivadas tengan el mismo signo, ¿qué quiere decir eso? Que el signo de la segunda derivada es el mismo que el de la primera derivada, significa que, por ejemplo, una función siempre creciente, ¿ya? ¿Dónde aparecen los problemas cuando las funciones son oscilatorias? ¿Sí? Porque ahí tienen muchas raíces. Entonces, en general, es interesante conocer hasta qué punto se puede derivar una función. Si ustedes se fijan acá abajo, esta función se la deriva una vez, ya, se va a la primera constante, y acá me queda 0,2. En la segunda derivada se va esa constante, y como esta ya la había derivado, aquí me queda el 4, y así sucesivamente. Entonces va a llegar un punto en que estas funciones no se van a poder derivar más, porque la siguiente derivada va a ser igual a 0. Bueno, eso es lo que se está expresando acá, en la primera definición, que dice una solución, o sea, una raíz de función de esa ecuación, se dice que tiene multiplicidad de n, sí, ¿sí? Hasta la derivada anterior es distinta de 0. Entonces acá, si se fijan, ¿hasta qué derivada podría derivar? Por ejemplo, si derivo una vez, me queda x cuadrado, si derivo dos veces, me queda aquí a la 1, si derivo 3, me queda x a la 0. ¿Sí? Entonces ya la cuarta derivada se pierde. Entonces esta hasta la tercera va a cumplir esa propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque eso nos va a permitir saber si existe por lo general más de una raíz en la función. ¿Ya? Además, si la función, por ejemplo, fuera este n igual a 1, si se fijan, sería como que esto estuviera diciendo 0,5x. Ya, ese, si se fijan, ya no es una función no lineal, ahí sería una recta, porque sería x multiplicado por un factor. ¿Ya? Entonces, si bien algunos métodos funcionan para funciones lineales, ya estos están diseñados para funciones no lineales. ¿Sí? Es decir, que tengan más de una derivada. Ya. Bueno, y acá se comenta lo que les comentaba recién, que todos los métodos tienen problemas cuando se presentan raíces múltiples. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque uno evalúa entre dos valores si es que existe cambio de signo en la función. Por ejemplo, aquí consideramos el menos 4. El menos 4, la función está por acá, ¿cierto? Donde dice T2. ¿Ya? Imagínense eso que está ahí. Bueno, el valor de la función ahí es negativo. Y si la quiero evaluar, por ejemplo, en menos 2, mi valor va a estar por acá arriba y la función es de signo diferente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Eso, que posiblemente, ¿y por qué posiblemente? O sea, no así, es así. Entre menos 4 y 2, al haber un cambio de signo, existe una raíz. ¿Por qué? Porque los signos son diferentes. ¿Ya? Si los signos fueran iguales, por ejemplo, si comparo este con este, me va a decir que no existe raíz. Entonces, fíjense el detalle. Uno podría considerar el valor 3,5, ¿sí? Y el valor 1, ¿ya? Entonces, si voy acá, voy a tener la función aquí, y acá voy a tener la función acá. Si ocupo ese criterio, me va a decir que no hay cambio de signo, pero eso no es así, porque aquí hay un valor que pasó por el eje X, ¿ya? Entonces, para evaluar esto que está acá, existen diferentes métodos que de alguna manera nos permiten recorrer estas funciones para verificar si es que hay realmente o no una raíz entre medio. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es el método más simple y tal vez de los más antiguos? Bueno, se llama el método de la disección, que este método se basa en el teorema del valor intermedio. Ya, veamos qué dice más o menos ese teorema, que dada una función descrita en un dominio entre A y B, que si A y B están los reales, si se fijan en otras palabras, aquí estamos hablando de X, una función continua, y supongamos que A y B tiene signos diferentes, entonces existe una raíz R
que sería nuestra incógnita a resolver, que pertenece a ese intervalo tal que se produce eso. O sea, lo que está diciendo acá, que da una función continua, y si suponemos que tiene signos cambiados en cada uno de los extremos del intervalo, es porque existe una raíz en ese intervalo. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo trabaja el método? Bueno, dado una función, veamos esta función que está escrita acá en azul, en los extremos, que está escrito acá como A, si se fijan, y aquí como B, este es positivo, este es negativo. Bueno, si se produce eso, el algoritmo ¿qué va a hacer? Va a dividir por la mitad, que es lo que aparece acá. Si se fijan, tenemos dos puntos, se va a hacer el punto medio de ese punto, entonces ahora tenemos este punto. Y lo que consultamos ahora es lo mismo que preguntamos de los signos para saber en qué trozo está la raíz. Fíjense acá, esa es la parte izquierda y la parte derecha, donde acá está el punto medio. Y se pregunta, bueno, FA sub 1 es positivo, FM sub 1 también es positivo, entonces la raíz ya no está de este lado. Entonces el algoritmo sigue hacia acá. Bueno, si está a este lado, ¿sí? Empezamos a hacer estas consultas. Si es que m es la raíz, paramos el algoritmo. ¿Cuándo sería m la raíz? Si f de m sería igual a 0. Como no es igual a 0, se hace el mismo procedimiento, si se fijan, y se vuelve a dividir el intervalo, que es lo que está acá abajo. Acá de a poquito nos fuimos acercando a la raíz, pero todavía tal vez no cumplimos un criterio, que en este caso el criterio sería, bueno, quiero obtener un error, por ejemplo, 10 elevado a la menos 4. Si eso no se cumple, se sigue dividiendo el intervalo en dos, que es lo que se muestra allá abajo, hasta que llega un momento en que la división, ¿cierto?, ya no puede dividir más el número, o bien la división, la diferencia entre los dos valores, por ejemplo, entre a sub 3, y ahí sería b sub 3, si esa diferencia fuera 10 elevado a la menos 4, uno podría tener una pista o un criterio para decir que nos estamos acercando a la raíz, porque el x ya no está variando más. ¿Ya? Después vamos a ver que existen diferentes formas para medir qué tan cerca estamos de la raíz. ¿Ya? Una forma es medir qué tanto estamos variando en el x, o directamente evaluar el f de x en ese punto medio, por ejemplo, que está acá. Y acá más o menos se describe ese proceso que les comenté recién, que dado, por ejemplo, este es el error, que aquí se asume que el error va a ser la diferencia de los puntos dividido por la mitad. Por ejemplo, si el punto vale 1, A, y B vale 2, aquí esto que está acá, si se fija la distancia, en este sentido, 1 más 2 es 3, 3 partido por 2, 1 partido por 5. Esto da la posición del punto medio, ¿cierto? Pero B menos A me da la distancia, entonces B menos A sería 1 partido por 2. Entonces me está diciendo en este caso el error es 0,5. Si nosotros queremos llegar a 10 elevado a la menos k, tenemos que dividir ese intervalo muchas veces. Y esas muchas veces es siempre dividida por 2 en este algoritmo. Entonces si uno sigue esto que está acá, lo que uno está preguntando, si fíjense, el f de a en este caso es el punto, es la posición. Y se pregunta, si es raíz, se para. Si no, se pregunta a qué lado está la raíz para desplazar los intervalos, que es lo que está descrito acá. Luego se compara ese valor, ¿sí?, con la tolerancia de error que estamos buscando, y si es así, se termina. Y si no, se sigue iterando y se sigue dividiendo el algoritmo. ¿Ya? Concentrándonos en las formas que se mide el error, fíjense lo que está acá abajo, que hay 3 formas diferentes de poder medir qué tan lejos estamos de nuestra solución. La forma que plantea el método de la disección se basa en la distancia de los valores de x. ¿Ya? Pero si recuerdan, nosotros vimos en algunos ejemplos que esto no es muy buena medida para medir qué tanto me acerco a la solución, porque valores próximos de x pueden diferir mucho su resultado en los f de x, si es que las derivadas son muy altas. ¿Ya? Entonces, por lo general, una forma más adecuada de medir el error es esto que está acá abajo, si se fijan, que es medir directamente el valor de la función en su valor absoluto, porque eso nos va a decir qué tan lejos estamos realmente del cero.
¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean los algoritmos, van a ver que unos trabajan con puntos y otros trabajan con el valor de la función. Mi consejo, utilicen el valor de la función porque es lo que estamos buscando. ¿Ya? Eso no significa que esto esté malo, ¿ya? Sino que es más adecuado matemáticamente esto que está acá en función de los valores numéricos. ¿Ya? Ahora, si analizamos el error del método, si se fijan, uno puede saber de antemano cuántas iteraciones se necesitan para obtener un error X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre el intervalo se divide en dos. ¿Y cuántas veces se divide en dos? Bueno, n iteraciones. ¿Sí? Fíjense que esto está siguiendo este ejemplo que está aquí, ¿cierto? De los puntos. ¿Ya? Entonces, una forma de determinar cuántas iteraciones necesita este algoritmo, bueno, es aplicar los logaritmos. Si ustedes se fijan, que sería, acá uno coloca el error a obtener, por ejemplo, aquí sale el ejemplo 10 elevado a la menos 3, ¿ya? En este caso, el n sería incógnita, pero si se fijan, el 10 para acá pasa como 10 elevado a la 3, y aquí pasa 2 elevado a la n. Entonces, al aplicar logaritmo, ya esto se resuelve. Déjenme ver si puedo. Ah, que acá no puedo escribir bien en esta pantalla. Dame un minuto. Ya. Por ejemplo, supongamos que A vale 1 y B vale 3. Y estamos buscando algo bien sencillo. Raíz de 4. ¿Ya? Raíz de 4, que en ese caso sería resolver esta ecuación. Sabemos que la raíz es 0, por eso estoy colocando esos números. Entonces, 3 menos 1, y acá colocamos 2 igual a n. Y nosotros queremos, por ejemplo, que esto sea un error 10 elevado a la menos algo. Yo voy a colocar 10 elevado a la menos 10. Si se fijan, esto que está acá arriba, me queda 2 partido por 2n. ¿Ya? Pero ese 2 partido por 2n es lo mismo que yo dijera 2 partidos por 2n a la menos 1, menor a 10 elevado a la menos 10. ¿Qué es lo que tengo que despejar? N. ¿Puedo, puedo aplicar logaritmo en base 10 o logaritmo en base 2? Vamos a aplicar logaritmo en base 2, principalmente porque ahí despejamos directamente el n. Pero antes vamos a pasar para cada lado cada una de las ecuaciones. Fíjense que esto queda así. Voy a seguir manteniendo el signo. Ya. Subió, bajó. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora aplico logaritmo en base 2. Esto sería lo mismo que aplicar logaritmo en base 10 de 10. Bueno, aquí coloqué K, pero habíamos colocado 10, ¿cierto? 10. Vamos a ir con el 10. Ese es un 10. Mejor voy a colocar 8, porque hay la diferencia, si no se van a confundir cuando despeje. Ya, asuman que eso es un 8. Entonces aquí es 10. Perdón, voy a borrar. Recuerden, si se pierden algo me dicen, yo lo sé. Ya. Entonces esto me quedó logaritmo en base 2, perdón, en base 10 de 10 elevado a 8 y logaritmo en base 10 de 2. Con eso, esto es equivalente a calcular logaritmo en base 2 de todo eso que está ahí. Eso sería menor a n menos 1, porque apliqué el logaritmo en base 2. Para acá. Arriba me queda 8. Y este valor que está acá, el logaritmo en base 10 de 2 es aproximadamente 0.310 más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es algo así, ¿cierto? Y eso multiplicado por eso de arriba, bueno, me va a dar aproximadamente, no sé si 24 de un minuto. Vamos a aplicar calculadora para que tengamos el valor exacto.
¿Ya? Fíjense ahí la calculadora. 8 dividido por 0,30. Sale que es 26,57. ¿Ya? Pero si se fijan, nosotros no vamos a tener 26,5 iteraciones. Siempre va a ser el techo. Entonces ahí hay un 27. Entonces aquí vamos a escribir 27. Pero nos sale que eso es menor que n menos 1. El 1 pasa para allá. Y me queda 28. ¿Cierto? Y para asegurar aquí, puede que siempre fallemos en una iteración. Pero como es mayor, voy a decir 29 es las iteraciones necesarias para obtener un error de aproximadamente 10 elevado a la menos 8. ¿Se entendió el proceso de acá arriba? Ya. Que principalmente el error, nosotros lo podemos, en otras palabras, nosotros podemos conocer el número de iteraciones que se va a demorar este algoritmo para obtener un error determinado. Ya. Cuando uno sabe de antemano cuánto se necesita para obtener un error, es por lo que se conoce por error a priori. ¿Ya? Error a priori. Y lo demás sirve... O sea, ¿qué observación nos da esto? Si ustedes se fijan, aquí en ningún momento evaluamos una función. Solo estamos trabajando con los puntos. ¿Por qué? Porque el algoritmo base dice que ocupa la diferencia de los puntos para aproximar. ¿Ya? Pero a pesar de eso, que les comenté en razón del número de iteraciones, uno puede reemplazar eso porque estar acá por directamente la función. ¿Sí? Y va a variar muy poco el número de iteraciones si es que nosotros quisiéramos usar este o este. ¿Ya? Pero este nos ofrece mayor confiabilidad en el resultado que nosotros vamos a mostrar de error. ¿Ya? Porque si se fijan, acá hay un error entre los números y este es el error que tan cerca estoy del 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Eh, Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué es 29 y no 28? Ya, principalmente porque acá, como teníamos un signo menos, ¿ya? Y n está diciendo n es mayor que ese 28, hacemos el siguiente. Es por la regla matemática del menor. ¿Ya? Si es menor o igual, también tenemos que ir al siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí, ya, súper. Siempre hagan eso. Si ven mayor o igual, el techo, porque está diciendo mayor o igual, entonces ustedes van a asegurar en la siguiente iteración que van a tener ese valor. Es mejor hacer una o dos iteraciones más, pero cumplir con el error que a que nos falten iteraciones. Ahora, evidentemente los algoritmos nosotros no los vamos a hacer parar por iteraciones, o sea, los hacemos parar por iteraciones para que no se nos caiga si se queda en un loop. ¿Ya? Los algoritmos deberían parar por el error. Ahora, si usted escribe error elevado a la menos 20, puede que el algoritmo nunca va a llegar si se fijan a ese error. Entonces ahí es importante colocar una condición de parada en el algoritmo, que por lo general es la varianza de estos valores. ¿Sí? Porque si ya no varió más, es porque se quedó colgado en ese rango. Ya, el algoritmo. Bueno, es bastante sencillo si se fijan. Hoy día los vamos a implementar en MATLAB que en el segundo grupo. Y aquí está descrito tal cual como lo describen los libros. Ahora, ¿dónde aconsejo hacer la diferencia? Es acá. ¿Sí? Que en vez de ocupar esto, mejor ocupamos directamente el f de m. ¿Ya? Entonces hay que calcular una BLM antes. ¿Sí? Y esta es una instrucción de MATLAB que pregunta el signo. Si los signos son iguales, hace tal cosa. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una consulta, al menos en la página anterior, ¿Ya? vimos por qué no usar el error absoluto frente a a la propia evaluación. Pero el del error relativo no se usa en estos casos. Se podría utilizar, pero el problema está que pequeños cambios, ¿ya? Tienden a dispararte el error relativo. Además, el error relativo tiene
empieza a dispararse cuando los x están cerca del 0, si te fijas. Fíjate en lo que sale acá. Si la raíz está muy cerca del 0, es posiblemente que este se te va a disparar porque estás dividiendo por un número demasiado pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, un x cuadrado. El x cuadrado solo tiene raíz en el 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a veces pequeños cambios nos dan resultados totalmente diferentes a lo que nosotros evaluamos. Por ejemplo, un error relativo. Aquí yo puedo tener un error de 0,01, por ejemplo. Por eso no me representa un porcentaje. En relativo podría ser 1000%. Entonces, es buen interpretativo cuando estamos evaluando cierto tipo de funciones, si está convergiendo un valor, ¿sí? Pero no para evaluar qué tan cerca estamos de la función, porque aquí estás evaluando un porcentaje, si te fijas. En cambio, esta es una diferencia entre cada punto y cada punto. Y este te dice qué tan lejos estás del valor que estás buscando, que es 0. Este te dice qué porcentaje. ¿Ya? Entonces, este hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo para interpretar, sobre todo cuando son números muy chicos. Ese es como el detalle. Ok, gracias. Ya, de nada. Después esas cosas incluso las pueden probar en laboratorio y probando los distintos modelos de error. Ahí se van a dar cuenta de eso que les comento. Ya, este es el algoritmo, que en general los algoritmos los vemos en mayor profundidad en laboratorio, pero en general describe el procedimiento completo. ¿Ya? Que se dan 2 puntos de entrada. Haga SE, recuerden, nosotros vamos a hablar de tolerancia, la tolerancia, y esa es la función, f de x. Ya, regula falsi. Bueno, el regula falsi es una modificación del algoritmo de la disección, pero en vez de ocupar el punto medio, ocupa como siguiente punto la intersección entre la secante que existe entre las dos funciones. Fíjense, ahí está f de a y f de b, ¿sí? Se calcula la recta que une esos dos puntos y se pregunta cuándo esa recta intersectó con el eje x. En donde intersectó, ese pasa a ser el nuevo valor de c. Pero en todo lo demás, me voy a adelantar un poco, es igual al algoritmo de la disección. Lo único que cambió es la nueva elección de ese punto c, ¿ya? Que es lo que está descrito acá. En la otra, recuerdan, era el punto medio, ahora es el punto que intersecta esa secante. Si nosotros interpretamos eso, tenemos que conocer esta recta, ¿cierto? ¿Y esta recta cómo se construye? Bueno, se calcula la pendiente, que es la diferencia entre las dos funciones, los dos valores de función, dado la distancia entre A y B. Esa es la pendiente, la derivada, si se fijan, que es lo que está descrito acá. Entonces, esta parte, lo que está describiendo, es esta recta, si se fijan. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, cuando esta recta se intersecte, ¿sí?, con el eje X. Entonces aquí construimos otra función, si se fijan, entre C y B. C y B. Pero el primer punto es 0. F de 0. O sea, en ese F de C es igual a 0. ¿Qué es lo que estamos simulando con eso que está ahí? Si se fijan. Ese sería F de C. Entonces, al despejar esta función, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que despejar? Es C. Bueno, al hacer el trabajo matemático, que esto va para allá, después esto pasa para abajo, y así sucesivamente, se llega a esta expresión que está acá, si se fijan. Ahí está el f de abajo, este pasó arriba al otro lado, ¿cierto? Nos quedó multiplicando por f de b, y como este pasó al otro lado, y pasó como negativo, ahora pasa como positivo el b, que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno conocer los métodos, porque uno se le puede olvidar la fórmula, pero se acuerda del dibujo. Uno esto lo hace a mano, y se recuerda cómo se calcula la intersección. ¿Ya? Entonces, el regula falsi no es más que, uno podría llamar una optimización del método de la disección. ¿Por qué? Porque si se fijan, cada vez que me acerco a la raíz, esta intersección cada vez va a ser cada vez más chiquitita, pero siempre me voy acercando a esa raíz. Ahora, le va a depender mucho de las funciones. Porque, por ejemplo, esta función así, continua, derivable, etcétera, pero ¿qué pasa si la función fuera oscilatoria en esos puntos? ¿Ya? Estas rectas empiezan a variar un poquito.
¿ya? Después eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ya, ese es el regula falsi, ¿ya? Su algoritmo. Y ahora pasamos a ver método Newton. Bueno, este es un método más clásico, más utilizado en general que método Newton-Raphson. Y las variantes que existen de él principalmente se enfocan a aumentar la eficacia del método, pero aumentando el orden de las funciones que se ocupan acá, ¿ya? Pero eso después lo vamos a ver cuando pasemos a rungecuta y ese tipo de métodos, ¿ya? O métodos que son para resolver otros tipos de ecuaciones diferenciales, específicamente sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, el método Newton, bueno, es uno de los métodos más populares y busca resolver este problema, ¿ya? Y por detrás, la definición tiene asociado lo que es los polinomios de Taylor. Recuerden que con un polinomio de Taylor uno puede definir cualquier función, pero nos vamos a enfocar principalmente al método y después vamos a analizar un poco Taylor, que principalmente eso lo vamos a ver cuando analicemos el error, ¿ya? Entonces, bajo la misma definición de los anteriores métodos, una función domina los reales, acotada entre A y B, y si este tiene un 0 entre A y B, ¿ya? El método de alguna manera lo puede encontrar, ¿ya? Dado un punto de partida inicial, que en este caso se denomina x0. Fíjense que a diferencia del método anterior, acá nosotros le entregamos solo un punto. Un punto. ¿Y cómo trabaja el método? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una función y se escoge un punto. Si se fijan acá se escogió este de acá abajo, acá. Está desplazado, aquí dice ahí, pero está justo acá. ¿Qué es lo que se hace en ese punto? Bueno, se le calcula la recta tangente a ese punto en esa curva. Entonces, como vamos allá, si calculamos la tangente, esta tangente va a cruzar en algún momento con el eje X, y donde cruza, ese es el siguiente punto. Es parecido al de la secante, pero acá ocupamos la recta tangente, es decir, cómo va variando la curva en ese punto. Después el siguiente punto, en este caso es x1, se evalúa la recta tangente a ese punto y se vuelve a calcular el nuevo punto. Bueno, este método, ¿cómo va a iterar? Bueno, va a iterar hasta que f de x, ¿cierto?, sea 0 o cercana a un valor muy pequeño, o mejor dicho, un valor muy cercano a 0, ¿ya? Que eso va a estar dado por la tolerancia. Entonces el algoritmo principalmente va evaluando, reitero, las tangentes y de a poco va a ir aproximándose a la raíz. Entonces, en ese mismo concepto es el que está dibujado acá, que aquí lo que se está haciendo, se está igualando, ¿cierto?, la función a nuestra aproximación. Fíjense, cuando uno iguala funciones, lo que está buscando con esta igualdad es ver en qué puntos se intersectan, ¿ya? Entonces, para determinar la intersección con el eje x1, bueno, eso que está acá, hay que hacer la ecuación de la recta que está ahí. Y ahí fíjense, ahí está la derivada, que lo que me está diciendo es la pendiente de la recta, en ese punto, ¿sí? Bueno, sin entrar en mayor detalle, si se fijan, al reemplazar esta matemática, queda esta expresión que está acá, ¿ya? Nosotros tenemos que x0 va a ser nuestro punto inicial, ¿sí? Entonces, al despejar esto que está aquí, si se fijan, ¿ya?, queda esta expresión que está acá abajo. ¿Por qué? Porque estamos buscando cuando i sea igual a 0. Entonces, este elemento i es 0. Entonces me queda menos f igual a la derivada de f, por eso que está ahí, que es lo que está acá abajo, ¿ya? Pero necesito despejar x0, ¿sí? Entonces, si se fijan, este valor pasa para abajo, me queda menos f dividido por la derivada, que es lo que está acá, ¿cierto? Y acá me quedó x1 menos x0. ¿Qué me falta pasar? El menos x0 para allá. Y ahí queda la expresión. Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Que el siguiente punto va a ser igual a esto que está aquí, que es lo que está siendo representado acá. Entonces, fijan. Ahora, este proceso es iterativo. Entonces, después, simplemente basta con reemplazar el punto anterior en esta secuencia.
Y al hacer eso, bueno, se llega a la fórmula general, que es esa que está ahí, pero que no es más que la intersección de la tangente con el eje X. Ese es el método Newton-Raphson, si lo ven así. La intersección de la recta tangente a un punto. ¿Ya? Evidentemente la derivada tiene que ser distinta de cero en ese punto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el x cuadrado? Bueno, ahí lo van a ver en el lab. Cuando tengo una función así, ¿cuánto vale la derivada en ese punto? Si no tiene variación. ¿Ya? ¿Se entendió el método? Ya. Sí, profe. Súper. Bueno, aquí les muestro el algoritmo. ¿Y por qué dejé esas tachas que están ahí? Porque a veces el libro también aparece de forma genérica y en el libro que nosotros nos guiamos aparece esa descripción que ingresa A, B, pero si fijan acá no lo utilizamos. M podríamos utilizarlo, ¿ya? Que en este caso M es una forma de medir el error. Pero ¿qué es lo que estoy mostrando con esto? Que estos son opcionales, ¿ya? Pueden ocuparlas o pueden no ocuparlas y el resultado va a ser bueno o sea, va a ser igual de bueno en el sentido porque el algoritmo lo estamos parando cuando el error, ¿cierto?, sea menor una tolerancia. Aquí está diciendo que va a continuar cuando el error sea mayor a esa tolerancia. Entonces va a parar cuando esto sea menor o igual, ¿ya? Y pasa que ese m es por la formalidad de cómo nosotros medimos el error de las funciones, ¿ya? Y esto que está acá describe cuál es el error en la enésima iteración. Tenemos una pista que el error va a ser menor al valor de la función. Fíjense que cuando se acerca a la raíz tiende a ser un 0 muy chiquitito. Y aquí se divide por el mínimo valor de la derivada. ¿Ya? Fíjense el detalle cuando esto empieza a acercarse a 0. Si es que f de x es igual a 0. La derivada en ese punto, ejemplo cuadrático, también va a tender a 0. Pero este va a ser tan chico que en definitiva este va a ser un 0,00 y algo. Entonces, ¿por qué es importante mirar esto? Porque si uno mira a simple vista, se da cuenta que bajo ciertos valores, esto puede diverger, puede no converger. ¿Ya? Entonces eso es parte del análisis cuando uno da, antes de ejecutar los programas, es bueno evaluar este tipo de ecuaciones, donde en este caso el x, uno puede considerar cualquier valor que esté dentro de un intervalo, o bien cercano al x0. ¿Ya? También estas cosas las vamos a ver de manera experimental. Ya, método de la secante. Ya, si bien el método de Newton es bastante útil, si ustedes se fijan, como entrada, aquí faltó algo, faltó definir la entrada, perdón, de la derivada, porque si es un programa, entra la derivada. Porque aquí estamos asumiendo que la ingresamos directo. En las clases anteriores de laboratorio, si recuerdan, nosotros describimos funciones simbólicas. Entonces uno puede enviar f de x y la derivada de f de x. Pero este algoritmo, fíjense que necesita que se calcule esa derivada. Uno la puede hacer numérica, pero es más cómodo que se envíe directamente el valor. Pero eso requiere una intervención humana, si se fijan, que manualmente tendríamos que ingresar nosotros la derivada. ¿Ya? Después más adelante, en unidades de más adelante se dan cuenta que uno no necesita incluso utilizar funciones, porque uno interpola, ¿ya? Pero vamos a asumir que no conocemos eso y tenemos que ingresar como parámetro la función. Entonces, eso pasa a ser un problema, ¿ya? Porque la derivada también es una aproximación que si se realiza con la computadora va a tener ciertas condiciones para poder aplicar X y Z método para calcular derivada. Entonces, otra forma es realizar algo similar, pero a medida que se van calculando los valores, es decir, calcular directamente la derivada numéricamente. ¿Qué es lo que se presenta acá? Si ustedes se fijan, esta es la derivada analítica, y si ocupamos esa versión, digital va a ser esta que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, en vez de ocupar
la derivada como función, uno la envía numérica. Y al reemplazar en la fórmula de Newton por la derivada, lo que estamos haciendo, esta es la fórmula de Newton, es reemplazar esta por su aproximación numérica. ¿Ya? Y al reemplazarlo, nos va quedando esta ecuación. ¿Sí? Déjenme ver si es la definitiva ya. Sí. Nos queda esta ecuación. Se fijan, porque dividimos, esto nos quedó abajo, esto nos quedó arriba, abajo, arriba y el F. Entonces, ese es el método de la secante. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que es? Bueno, dado un punto inicial, ¿sí? Dado un punto inicial, necesito conocer el otro punto, que es este que está acá. Si se fijan, se genera una función ahí. Perdón, ahí está el x1, se entregan 2. Ahí está la secante. Ese es mi x2 ahora. ¿Sí? Ahora evalúo con estos dos puntos la nueva secante, que es la que está acá arriba, y me queda acá el x3. Después, evidentemente, voy a quedar como por acá con la función. Después sigo para allá. Hay que hacer una cosa así. Bueno, la cosa es que este algoritmo va a empezar a acercarse de una forma así. ¿Ya? Esto lo podemos ver gráficamente en el laboratorio. Pero este no es más que el método de Newton, donde se calcula directamente la derivada. ¿Ya? Vamos bien, ¿cierto? Profe, el método de la secante no lo entendí muy bien. Como Ya. que me perdí. Ya. El método de la secante, en definitiva, es reemplazar numéricamente la derivada que está en el método de Newton, ¿sí? Por una derivada numérica. Y esa derivada numérica es la derivada que deriva de la función del límite, que esta es la más simple, es de orden 1. ¿Sí? Y si te fijas, estamos reemplazando ese f de x acá. ¿Ya? Geométricamente es muy similar a este que ocupaba, espérense, Sí, el rebo la falsia, ¿no? sí, porque esta ocupa una recta secante, pero acá hace algo muy similar, si es que lo vemos, queremos observar geométricamente. Y estos trazos, que fíjate, tienes un punto, tienes ese que está acá, porque se necesitan dos puntos en este método. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la derivada, si se fijan. A diferencia de Newton, este necesita dos puntos de entrada, si se fijan. N y n más 1, que en este caso sería x0 y x1. ¿Por qué? Porque necesita calcular la derivada numérica. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos puntos. Se construye la recta secante. Apareció el nuevo punto. Ahora, entre estos dos puntos se construye la otra recta secante, que sería esta que está acá. ¿Sí? Ahora, entre este y este se construye el otro. Supongamos que este va a quedar como por aquí. Supongamos que está por ahí. Y está el x2. Entonces ahora sería una recta así. Entonces, si nos siguiera el algoritmo, esto de a poco tendría a ser una cosa bien pegada. ¿Ya? Pero como les digo, esto es mejor observarlo graficando en las iteraciones, porque ahí uno puede dibujar las rectas. Pero en definitiva lo que está haciendo es empezar a hacer trazo, y de a poco, y si se fijan, cuando esté por aquí súper cerca, prácticamente en algún momento va a cruzar por ahí. Y recuerden que el algoritmo para cuando el f de x es igual a 0. ¿Sí? Aquí está muy arriba del 0, muy abajo, va a llegar un momento en que empezar a oscilar ahí. ¿Sí? Pero si se quiere entender de mejor manera, es simplemente que se reemplaza la derivada por una derivada numérica, ¿sí? Con dos puntos iniciales. Y es lo que está escrito ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal con Newton? Bueno, recibe un punto Newton, este recibe 2. ¿Sí? Ok. Ahora entendí mejor. Gracias, Sí, profe. de nada, este sería como el A y B inicial. Ya. ¿Todos entendieron los otros métodos, cierto? Ya. Bueno, métodos iterativos de punto fijo. Bueno, el método de Newton deriva de un método de punto fijo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recordar un poco la función método de Newton. Fíjense. Para aproximar el punto actual, o el punto siguiente, necesito el punto anterior, más
una pequeña modificación, una perturbación de ese punto. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es como decir, f de x es igual a x, si es que esto fuera 0. Entonces, estas funciones, que tienen una misma imagen, si se fijan, porque f de x igual a x, tiene una misma imagen, es lo que se conoce como funciones contractivas, ¿ya? Y cuando se habla de punto fijo, es que dado un punto me empiezo a acercar de a poco utilizando los mismos puntos. Eso lo podrían, como bueno, resumir en su cabeza sin hablar con tanta matemática, para poder entender de qué estamos hablando cuando hablemos de punto fijo. Entonces, si vamos a la teoría, lo que está diciendo esto, que un punto fijo, una función g, no cualquiera, es un punto para el cual eje de p es igual a p, que es lo que le explicaba recién. ¿Sí? Que dada una función, su imagen va a ser igual a la misma función. A un punto. ¿Ya? Entonces, lo que se estudia aquí un poquito, bien de forma general, es que uno puede construir funciones que permitan empezar a iterar sobre la misma función para encontrar la raíz de aquella. La técnica más tradicional que aplica eso es, como les comentaba, Newton-Raphson, porque eso deriva de una función, mejor dicho, definimos un x y lo describimos de otra manera ese x, pero ocupando los mismos valores de x. Ya, estas funciones se le llaman contractivas, ¿sí? Y una función contractiva será aquella en que las variaciones, ¿sí?, de sus valores, dado puntos que sean próximos entre ellos, aquí estamos, por ejemplo, diciendo entre x1 y x2, va a implicar que van a ser más pequeñas que las variaciones de sus valores. ¿Ya? Si se fijan, esta función cumple esta función de estabilidad que yo les comentaba, que en algún momento cuando uno tiene x cercano, eso no implica que las funciones tengan valores cercanos. Bueno, esto lo que está tratando de decir es que a medida que esto se va a achicar, fíjense que este va a ser más chico, para tratar de asegurar convergencia. Si esto no se cumpliera, evidentemente no sería contractiva porque los valores empezarían a diverger a medida que tengo valores, no importa si son próximos o no. Fíjense que esta relación de proporción, la distancia de las funciones es menor que la distancia entre los puntos. ¿Ya? Entonces, esa es una regla que se tiene que cumplir. Y si esta función es derivable, ¿sí?, basta comprobar que si uno calcula la derivada, esta derivada tiene que ser menor que 1 en su valor absoluto, porque puede tener signo, ¿sí?, menor que 1. Cualquiera sea el valor de x en los reales. ¿Ya? 1, creo que esa es la derivada de 1, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces la vamos a definir con otra nomenclatura y vamos a decir que una función contractiva va a ser, por ejemplo, vamos a terminar de esa manera, asumiendo que estamos modificando un f de x. Y lo que queremos transformar en definitiva es crear una función iterativa que aproxime esa función. Para poder entenderlo, lo vamos a hacer con un ejemplo. Supongamos que esta es la función que nosotros queremos aproximar. X cuadrado igual 3, ¿cierto? Entonces queremos calcular la raíz de 3. ¿Cómo la transformamos en contractiva? Bueno, sumémosle x a cada lado, porque si le sumamos x a cada lado estamos sumando 0, ¿cierto? Entonces, aquí si se fijan, se suma un x acá y un x acá. Factorizamos 1 más x y después eso lo pasamos dividiendo. Fíjense, está 1 más x, pasamos dividiendo y ahora nos quedó expresada la misma matemática que está acá. Si se fijan, es la misma matemática, pero expresada de otra manera. Pero ahora ya tenemos un ciclo que lo podemos iterar, porque este puede ser x1 y este de x0, después este x1, x2 y así. Entonces, ahí hay que comprobar su derivada, ¿cierto? Hay que hacer su derivada, que no lo vamos a hacer acá, porque sabemos que es contractiva, ¿sí? Pero podemos hacer algunos supuestos. Ya, supongamos que esta es la función. Sabemos que la raíz está entre 1 y 2, ¿cierto? Porque si no sería 1 o si no sería 4, pues estamos en 3, recuerden que es experimental. Entonces se hacen algunas pruebas. Y aquí se está haciendo la prueba que está acá, si se fijan. Que vamos a calcular si el valor absoluto de su derivada es menor que 1. Entonces, esto que está aquí
es prácticamente el traspaso directo de la derivada de la función. ¿Sí? La derivada arriba, ¿cierto? Menos la derivada abajo. ¿Cuánto es la derivada arriba? 1, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada abajo? 2. Perdón, 1. No, 2. A ver, 1, 1. ¿Sí? 1 más 1, 2. Por eso está así. Después la derivada de lo de abajo. ¿Ya? Bueno, se reemplazan los valores y da que es menor que 1. Entonces, por lo menos cumple que en ese intervalo su derivada es menor que 1. Que en este caso dio 0,5. 0,5. Entonces, podemos ocupar esta función como contractiva y ahora el desarrollo. Y si ustedes se fijan, ya se da un valor inicial, acá se dio un valor 2 y se empezó a iterar. Simplemente se está reemplazando. Y de a poco ya se llega a la raíz y aquí por lo menos muestra que a esa cantidad de decimales ya no cambió más los decimales, ¿cierto? Y acá hay 5, 10, 14, 15, a ver acá. Ya, y lo que está diciendo tú, bueno, en la iteración 26 se llegó a este resultado de raíz con esta tolerancia de error. ¿Ya? Que está más o menos indicado. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? a mí me quedó la duda de por qué la ecuación se tuvo que reescribir de la forma esa 3 más x partido 1 más x. Ya. Porque uno lo que está tratando de buscar es una función que permita iterar con un punto fijo sobre la misma función. Que en otras palabras es buscar una función de este tipo. ¿Sí? Que su imagen esté en función de x. Esto es como decir f de x igual a x, si te fijas. ¿Ya? Entonces lo que uno está buscando es una función que me permita despejar el x de la función y transformarlo en una ecuación que sea iterativa. Y esa función tiene que tener ciertas prioridades, o sea, ciertas características. Y dentro de ella es esa, una forma de evaluar. ¿Ya? Entonces lo que uno está haciendo en esta transformación es transformar esta ecuación en otra, en la cual pueda despejar x. También podría haber hecho esto. X, si te fijas, acá hay 2x, y aquí yo podría colocar 3 partido por x, pero eso va a tener un problema, ¿cierto? Porque está dividiendo por x, entonces va a fallar cuando x valga 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa ya no sería contractiva. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, ahí me quedó un poco más claro. ¿Sí? O sea, Ya. es como dejar la función escrita como en función de sí misma, como de la misma variable. Claro, esa es mi imagen, sí. Es como dejarla en función de x, si la Ya, ves, es despejar x, pero estratégicamente. Porque aquí uno ya, ahí podría... me queda más Sí, claro. exacto. Entonces, si fijan, este es un trabajo que si bien acá se muestra súper simple, hay ecuaciones mucho más complejas, donde por lo general te lleva un trabajo más de matemáticos, porque nosotros prácticamente punto fijo no vamos a ocupar mucho en la práctica. Se ocupan directamente métodos que ya están definidos, como el método Newton-Raphson. Pero el de punto fijo, ¿cuándo se ocupa? A veces pasa que hay ciertas funciones. Cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales, por ejemplo, sobre dominios geométricos, hay que hacer aproximaciones por trozos, ¿ya? Y ahí entra esta parte de la matemática que uno tiene que definirlas de otra manera, las funciones, ¿ya? Y aproximar por trozos, ¿sí? Entonces, en definitiva, si se les pregunta, ¿qué es un método punto fijo? Hay que usar en parte la imaginación, que este es conocimiento humano, ¿ya? Por lo general, esto no va a estar automatizado. Uno sí sería muy inteligente y si bien existen algoritmos que busquen cuál es la expresión matemática más adecuada, no es tan sencillo, si se fijan, porque acá entra la cognición humana en el diseño de estas funciones. Bueno, yo diría que dentro de todo lo que se avanzó en este campo de las ecuaciones no lineales, lo básico se partió con estos métodos y en definitiva se llegó a ese, porque es el más ocupado para no lineales de primer orden. O sea, sí, no, funciones no lineales. Profe, tengo una ¿Sí? duda Profe, con la del punto fijo. ¿Ya? Entiendo que se parte con el x igual a 1 y después, ¿cuál es el próximo x va? Ah, ya. El próximo x, igual que una ecuación de recurrencia. Si te fijas, ese xn más 1 pasa a ser el xn en la siguiente ecuación. Por ejemplo, partimos con 2, ¿cierto? Ahí está el x1, vale 2.
Entonces aquí sería arriba 2 más 3, 2 más 1. ¿Ya? 2 más 3, 5, ¿cierto? Dividido en 3. Entonces aquí tú tienes 5 dividido en 3. Ese sería x2. Después tomas ese valor y lo reemplazas en esos dos. El resultado numérico va a ser x3. Y así sucesivamente. Uno siempre va ocupando el x del n-1. Es igual que una ecuación de recurrencia. Ah, ok. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se captó? Ya. Ya. Es una pregunta Sí, dale nomás. que ahí como menciona de que se sabe de que la raíz de 3 está comprendida entre 1 y 2, ahí se podría haber aplicado como que la ecuación hubiera sido x igual a 3 dividido en x, ya que el dominio no va a estar en 0. Podría funcionar ahí. Habría que comprobar la derivada, ¿ya? Que sería x a la menos 1, si te fijas, porque está aquí abajo. Pero al derivar eso, fíjate que te va a quedar x a la 0, ¿cierto? Te queda el 1. Entonces eso no es mayor que 1, ¿se entendió, no? Ah, ya Fíjate. también entonces hay que fijarse en eso. Sí, porque ahí no se va a cumplir esta regla. Porque 3 partido por x es lo mismo que decir 3 por x a la menos 1. ¿Sí? La derivada, bueno, me quedaría 1x cuadrado. Sí, podría ser. Podría ser. Habría que verificar el cálculo numérico. ¿Ya? Pero para ese caso sí funcionaría, porque el x, como dices tú, no es 0. A ver, estoy pensando. Partido por x cuadrado. Sí, también funcionaría, para este caso particular. También funcionaría, debería. Ya, lo podemos probar hoy día en Lab. ¿Estábamos en Lab, no? ¿Contigo? Vamos a hacerlo ahí. No, me tocó ayer ya. ¿De ayer? Ya, ya. Pucha, ustedes la tarea. Ya. Veamos. Ya. Un resumen de los errores. Aquí están algunos, no todos. Método Newton. Bueno, sabemos que para que el método de Newton funcione, sabemos que tiene que ser derivable, ¿cierto? Para que esto no se anule. Pero supongamos ahora que esta función tiene segunda derivada y esa derivada también es continua. Esta función tiene raíz, es decir, en ese punto, que es la raíz, eso va a ser igual a 0, y asumiendo que la derivada es diferente de 0, entonces uno puede expresar esto que está acá. Si se fijan, el error, asumiendo, aquí es diferencia de puntos, se está asumiendo error en x, igual que el método de la disección. Esto recuerden, es para poder desarrollar la matemática. Y lo que está pasando acá, que ese r, bueno, si se fijan, ese r que está acá, perdón, el xn más 1 es lo mismo que decir la iteración anterior del método Newton, es decir, con xn, f de xn, etc. Separemos variables, los puntos y la función. Esto queda acá. Sabemos que este es el error, porque es la equidad actual que tan lejos está de la raíz, r. Entonces la dejamos como e sub n, menos esto que está acá, ¿cierto? Ahora, si juntamos las ecuaciones, si se fijan, este valor pasa multiplicando acá. Llegamos a esta expresión que está aquí. Ya. Llamemos expresión A. Por otro lado, sabemos que la raíz es igual a 0. ¿Sí? Si eso es así, es porque aquí, este es el punto donde está la raíz, porque estamos asumiendo que el error es 0. Fíjense que estamos como reemplazando valores, pero estamos asumiendo de que esto que está acá es 0. Y eso es aproximadamente igual a la serie de Taylor. ¿Y qué es lo que es la serie de Taylor? Fíjense, f de xn es mi función que estamos aproximando. Pero esa función va a tener asociado un error, que es todo el resto de la serie de Taylor. Aquí lo estamos haciendo solamente hasta la segunda derivada porque asumimos que tenía hasta la segunda derivada. Aquí uno podría colocar e a la 3 por f a la tercera derivada por 1 partido por 3 factorial, después por 4 factorial, etc. No, acá solo llegamos hasta el 2. Entonces, de ahí nace esta expresión. Entonces, fíjense, tenemos que entonces toda esta expresión
debería ser igual a 0, que está diciendo que nuestra aproximación menos el resto, si este error es 0, es la raíz. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá abajo? Es esto mismo, pero se están separando las variables, si se fijan. Este que está acá es esta parte que está aquí. Este que está acá es lo que nos quedó del resto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos sacar? E sub n. ¿Sí? Entonces, fíjense, déjenme ver si estamos bien en la ecuación. Espérense, déjenme. Espérenme un minuto. Ah, ya. Este que está acá, si se fijan, asumiendo que este error lo estamos igualando a 0, es porque f de xn es 0, ¿cierto? Porque es la raíz. Entonces, es como si esto estuviera tachado. Estamos aplicando pura matemática. Ahí. Entonces, este pasa para abajo, y lo que me está diciendo, en definitiva, que el error, ese que está ahí, va a ser igual a todo eso dividido por eso que está acá. ¿Qué es lo que está representado acá abajo? ¿Ya? Y si bien acá estamos hablando de sub n, en definitiva lo que uno está diciendo el error siguiente. ¿Ya? Siempre el error en n con el error n más 1 van a ser bastante próximos. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, el error de Newton puede quedar caracterizado por esto que está acá. ¿Ya? ¿Qué se observa? Entonces, el error de Newton depende mucho de la función. El R es el punto donde está la raíz. ¿Sí? Este que está acá me está diciendo entonces que como depende de la función, eso va a ser una constante. ¿Sí? Porque la función no va a cambiar, lo que cambia son los valores al recorrer la función. Entonces, pero fíjense lo que aparece ahí, dice, el error en la siguiente iteración va a ser el error actual al cuadrado. En general, cualquier número que es menor que 1, ¿cierto? Voy a colocar acá un X, y mayor que 0, si lo multiplico por su número hartas veces, eso tiende a 0. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en algún momento? Y eso está diciendo que esto, entonces el error disminuye al cuadrado. Es decir, si el error es 0,1, en la siguiente iteración va a ser elevado a la menos 2. En la siguiente iteración va a ser elevado a la menos 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si uno mira esto acá abajo, que es la continuación de lo de arriba, ahora asumiendo que son puntos, ¿ya? El error, si se fijan, va a ser proporcional cuadráticamente, ¿sí? Y proporcionalmente a la función. Pero ¿cuál es el que manda acá? Este que está aquí. Porque este generalmente va a ser muy chiquitito. ¿Ya? Método de la secante, asumiendo que estamos midiendo el error, igual que Newton, en función de los puntos. Bueno, se hace el trabajo matemático y se despeja el E sub n, ¿ya? Y llegamos a esta expresión que está acá, que es muy parecida a la de Newton, pero fíjense la diferencia. En la de Newton es el mismo error al cuadrado, y como el de la secante necesitaba 2 puntos, es el producto de 2 errores. Ya, queda entender eso. Si ustedes se fijan, el error E sub n más 1 es mayor que sub n. ¿Ya? No son iguales. Entonces, si este es mayor que ese, evidentemente, no importa si son números más pequeños, mejor dicho, menores que 1 y mayores que 0,
este error va a ser más grande. ¿Ya? No sé si se dan cuenta de ese detalle. El error n-1 es más grande que e sub n. Entonces, eso va a ser mayor que sub n al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, por A favor? ver, sí, tal vez deberían olvidar esa frase porque no se va a cumplir siempre. Porque al inicio del algoritmo estos errores son grandes. A lo que voy, que estoy tratando de escribir. Tengo lápiz y no lo escribo. Un minuto. Este sub n, fíjense ya, supongamos que tiene el mismo error. Ese sub n, supongamos que fuera igual que ese. ¿Ya? Ahí no hay problema. Y ese es igual a ese. Ahora, consultemos sobre el cuadrado. Este es sub n más 1, o sea, menos 1, es más grande que sub n, porque fue calculado en la iteración anterior. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿e sub n al cuadrado es mayor o menor que eso es lo que yo estoy planteando ahora? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Entienden, no? Ya, entonces, esa es como la... Entonces estoy preguntando, ¿qué es esto que está acá? ¿Cuál sería mayor o menor? En este sentido, va a depender de la iteración en que estemos, pero sabemos que este es mayor que sub n. Y todos estos e sub n son, por lo general, menores que 1, pero mayores que 0. Está mal escrito eso, espera. Un minuto. La regla está mal escrita. Ahí sí. Todos estos errores son menores que 1 y mayores que 0. ¿Sí? Estamos claritos. Ese, ya tengo... Perdón. Estos parece que fueran iguales, pero son diferentes. Ese que está ahí es el mismo que está ahí. Si yo lo elevo al cuadrado, lo que disminuyo es directamente en relación a e sub n. En cambio, si multiplico este por este, no estoy elevando al cuadrado, no estoy multiplicando por un valor más chico, sino por uno más grande. Entonces, este que está acá es mayor que ese que está ahí. ¿Se entendió ahora? Porque este valor es más grande que ese. ¿Sí? Recuerden que eso que está Sí, ahí ahí sí. es como decir eso. ¿Cierto? Como ese, es menor que ese, evidentemente el producto, va a ser mayor. ¿Sí? Ahí tal vez se entendió. Vamos a borrar ahí. Bueno, son cosas que salen acá a partir de las definiciones. Pero, ¿qué es lo que hay que considerar? Estas medidas que dicen C por los errores. ¿Por qué? Porque son cotas que podemos saber antes de terminar el algoritmo, más o menos cuánto va a ser el valor del error que estamos que vamos a obtener en cada iteraciones. ¿Sí? Para este necesitamos 2 puntos, o sea, 2 iteraciones, para más o menos saber qué tanto nos estamos acercando. Y prácticamente con la primera iteración, nosotros podemos definir cuál va a ser el error. ¿Ya? Comparamos Newton con secante. Que lo que estaba acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué
¿Por qué se ocupa como el n+1? Como para obtener un error más pequeño. No, el n+1 es el error que obtenemos en la iteración n+1. ¿Ya? Recuerden que estos algoritmos son iterados, y por ejemplo el caso Newton, igual que esta fórmula, está en un while, ¿cierto? Que esta aproximación se va a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que el error cumpla cierta tolerancia, ¿sí? Entonces siempre vuelvo a ocupar ese valor de x. ¿Y cómo lo mido? Bueno, mido el error. Entonces tengo un error en la iteración 0, en la iteración 1. Esta es la iteración 0, antes del while. Entró una vez, E1, E2, E3, E4. Entonces, como evalúo en cada iteración, al final voy evaluando el error enésimo. ¿Cuándo voy a parar el algoritmo? Cuando el error enésimo sea menor o igual que una tolerancia. ¿Sí? Es parte del algoritmo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, en el caso de Newton, por ejemplo, en la iteración 10, ¿qué aproximación tendría? Bueno, en la iteración 1 tuve un error. Eso lo elevo 10 veces. ¿Se entiende? Pero, o sea, el doble de más chico. No, o sea, no es la mitad, me refiero a que es el doble del orden. Se eleva al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Es como que elevara 10 veces al cuadrado. ¿Entendió? Más o menos. Ahí lo vamos a ver numéricamente. Por ejemplo, acá abajo sale ese ejemplo, justo del cuadrado, si te fijas. Este es el error en la iteración 0. Olvídense los números que están acá arriba. ¿Ya? Al inicio es ese valor. Después, eso va a ser el doble. Creo que estamos acá al revés, si se fijan bien. Aquí están partiendo de la expresión al revés, de esta expresión que está acá, hacia atrás. Esto va a ser menor o igual que el doble del anterior. ¿Sí? Entonces, si llegamos a la iteración 1, para llegar a ese valor, ese error va a ser menor o igual que 2 elevado a la n más 1 veces el error inicial. ¿Sí? Fíjese que usted puede descartar ese 1 último porque esto es asintótico, es grande. ¿Sí? En definitiva, es lo que está menos planteado acá abajo. ¿Ya? Entonces, el error va a crecer en el orden de 2. Esto no es que crezca cuadrático, sino que crece en el orden de 2 a la n. Y ese es más o menos el error a priori que uno tiene. ¿Sí? Eso es lo que le decía delante de la expresión que uno la eleva 2 a la n veces. El caso de la disección, si se fijan, es el doble. ¿De qué cosa? Del tamaño del intervalo. Que es diferente acá, que es el error inicial. Si se fijan, está al cuadrado. Acá la distancia de los valores. Y eso se divide por 2n veces, porque esto es como decir b menos a partido por 2 elevado a la n más 1. ¿Se acuerdan? Y esta es la de punto fijo, la que se mostró que se aplicaba para el punto fijo. Entonces hay unos conceptos: errores a priori, a priori, a priori, a posteriori. Punto fijo, necesito evaluar varias iteraciones para más o menos saber cuál va a ser el error asintótico. En cambio, en la secante, el de Newton y disección las puedo conocer a priori. Pero en el caso de la secante, necesito por lo menos tener 2 puntos. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas a mirar? Esa, esta y esta. ¿Sí? Ya. Análisis de convergencia. Bueno, en general, si ya se fijaron, que depende mucho del punto que uno escoja, cómo los algoritmos se van a comportar. Una forma de hacerlo analíticamente, ir probando entre qué intervalo e intervalo están las raíces, ¿sí? Y experimentar viendo cuáles son más estables, etc. y se llega a la raíz. Esa es una forma. ¿Qué es lo malo de esa forma? Que no podemos automatizar las cosas. Pues. Uno no podría procesar, imagínense, quiere procesar 1000 ecuaciones diferentes. No van a estar las 1000 veces ustedes escogiendo los puntos a probar. Entonces uno tiene que implementar ciertas técnicas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aquí se muestra un ejemplo de cómo las soluciones
pueden oscilar en diferentes valores dependiendo de los puntos iniciales. Por ejemplo, caso A, si en la proximidad de la raíz existe un punto de inflexión, las iteraciones divergen progresivamente de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Hay saltos. Fíjense, este es el método Newton. Tangente a la función, quedamos por acá, ¿cierto? Llegamos acá arriba, esta función me dice tangente a la función, va a seguir por allá, pero va a estar súper lejos la siguiente valor de x, o sea, me alejé un montón del x inicial. Evidentemente después voy a volver, pero volver por allá. Entonces, el elegir unos puntos de forma inadecuada, si bien voy a encontrar la raíz, me va a demorar un poco más al principio, que fue estas oscilaciones grandes que tuvo al principio. ¿No se fija? ¿Ya? También, que el método oscila alrededor de un máximo o mínimo local. ¿Por qué? Porque justo están los cambios de las derivadas. ¿Ya? Justo ahí, los cambios. ¿Sí? También puede que esté muy cerca de una segunda raíz. Fíjense, estoy buscando esta que está, estoy súper cerca de una, pero al evaluar esta tangente caigo más cerca de otra. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, estoy oscilando en más de una raíz. Y lo otro, que no estoy en la raíz, ¿sí? Pero empiezo a oscilar pensando que estoy por ahí. Y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué pasa si justo el punto cae cuando su pendiente se anula? Prácticamente nunca se va a intersectar. ¿Ya? Entonces son casos que pueden suceder, y obviamente pasa cuando nuestro algoritmo entra en un loop o no termina, y para ello existen ciertas reglas. Bueno, las del signo, pero acá se evalúa la derivada. Si es que el segundo signo tiene la misma derivada, significa que la función siempre, por ejemplo, es creciente. Si es que es positiva. Si la segunda derivada es negativa, ya también está diciendo la función es decreciente, etc. Entonces, esas funciones tienen ventajas porque sabemos que siempre van a crecer. Entonces son más estables en ese sentido, pero en la realidad del mundo son cosas así. Entonces, una forma de ir seleccionando qué puntos utilizar es aplicar la regla de Fourier. Y la regla de Fourier, en resumen, se grafica acá, que dependiendo de los valores de su primera y segunda derivada, los signos, uno escoge cuál va a ser el punto inicial. Aquí está el x0. Y se fijan, se escoge como punto inicial el del menor valor, izquierda. Espérenme un momento. Ah, ya, están recordando la hora. Entonces miren este esquema, si queda poquito. Ya. Y se van a dar cuenta que dependiendo de los signos de las derivadas, ustedes escogen con cuál valor partir. ¿Ya? Esto queda como tarea, raíces múltiples. Y lo último, que te los puedo pasar, sí, lo vamos a ver ahora y lo vamos a repasar en la siguiente, que este es el método Newton multivariable, que no es más que el mismo método de Newton, pero aquí nos aplican para sistemas de matrices, perdón, sistemas de ecuaciones. Asuman que tenemos varias ecuaciones no lineales y lo que queremos es hacer esto. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, se tiene que calcular el jacobiano de la matriz, que es el jacobiano de este sistema de ecuaciones, y después se tiene que despejar una variable que acá la llamamos h, que es la que aparece acá, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tenemos una incógnita, tenemos el jacobiano, y eso va a ser igual a nuestra función. Y aquí vamos a ver un desarrollo genérico, donde tenemos unas ecuaciones, se expresan como Taylor, pero el resto de Taylor, si se fijan, es la matriz jacobiana, por eso se ocupa el jacobiano. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el jacobiano? Bueno, son las derivadas parciales de esta función, de este sistema de ecuaciones, y se construye una matriz. ¿Ya? Esa matriz, se fijan, es la que está acá. Está multiplicado el vector x, y aquí está nuestro vector de incógnitas. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto queremos que desplazar x para llegar a que esto sea 0? Entonces simplemente se reemplaza en la ecuación. Fíjense que el jacobiano pasa como inverso, jacobiano inverso, y se multiplica por esa matriz, ¿ya? Que es la matriz de funciones, y ahí tenemos el h, que en definitiva es el h que estamos buscando para ir reemplazando en cada función. Este proceso iterativo, donde se mide el error cuadrático medio de todos los resultados, y así se va obteniendo. Aquí un esquema general, iteración siguiente, va a ser igual a la iteración actual, menos el jacobiano inverso por las matrices. Ejemplo, un jacobiano, bueno, derivas parciales, se llenan estos valores en esta matriz y después simplemente se reemplazan.
Aquí sale xi, pero este sería perfectamente x0 y x1, en iteración k'ésima. Entonces el esfuerzo de este método es calcular la inversa del jacobiano de manera eficiente. Lo demás ya es tradicional. ¿Ya? Ese es para varias variables. Bueno, próxima clase, una repasadita a esto último, que a veces es un poco difícil de entender, método Newton multivariable. Y terminamos la unidad 2 hoy día, que son ecuaciones no lineales. Entonces la siguiente clase viene lo que son soluciones de sistemas de ecuaciones.